Mi nombre es Gabriela Borraro, tengo 54 años, soy paciente oncológica y trasplantada, deportista de toda la vida y no sé qué más decir. Soy Astrid Bengtsson y bueno, Bariloche es el lugar que elegí. Desde muy jovencita, a los 18 años, dije voy a vivir acá y bueno, y eso hice y acá estoy. El cáncer es una patología que lo que genera son células atípicas, células malignas en determinados tejidos del cuerpo que pueden proliferar, aumentar de tamaño, generar metástasis y con eso un deterioro progresivo de la salud del paciente. Me acuerdo que cuando me dijeron que tenía cáncer, como que cerré los ojos y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Me cayó como un baldazo de agua fría y prendió algo en mí que fue muchas ganas de vivir, muchas ganas de vivir. Hasta, bueno, marzo de 2012 que terminé el tratamiento y, bueno, sí, lo viví como una gran oportunidad. Como dije, fui deportista toda mi vida y de golpe me encuentro vacía, sin nada que hacer a nivel deportivo, con la posibilidad de no volver a hacer nunca más un deporte por mi enfermedad, mi patología del cáncer es patología NET, cáncer neuroendocrino. Y 8 meses después de mi operación, una compañera, una amiga de Neuquén, sabiendo todo lo que a mí me importa el deporte, me dijo, Gaby, si venís a probar acá un deporte nuevo, algo que está, un grupo de gente sobrevivientes del cáncer que está trabajando en el Chocón, hay un grupo que se llama Poderosa, y bueno, fui. Fue mi primer contacto con lo que es el bote y fue mi primer contacto con un trabajo con gente que era par mía. Así que cada 15 días iba a Neuquén. Esto me valió para decir, bueno, empiezo a movilizarme y a tratar de crear un proyecto en la provincia de Río Negro que sea integral, que sea inclusivo y que sea gratuito. En el 2016 yo ya empecé a moverme con esto. Yo hice charlas con el municipio, hice la propuesta de llevar todo este proyecto a la provincia y siempre con una misma intención final, ¿eh? Yo sé que al final va a resultar que esto termine siendo un programa provincial. Y me vino a ver a mí porque, bueno, ella había tenido cáncer también, pero no cáncer de mama. Y el remo en bote dragón es específica, es una técnica de rehabilitación, principalmente vinculado al cáncer de mama. ¿Cómo comenzó la historia de Nahuel Rosa? Puedo empezar a decir de que fue a partir de mi necesidad de hacer algo por lo que hicieron por mí. Siempre lo dije y es algo que, wow, me llena mucho. Cada vez que hablo me genera angustia, no lo puedo llevar. Vamos a empezar de nuevo. En 2018, creo que fue después del 8 de marzo, se hizo la primera bajada al Limay y bueno, y ahí empezó todo. Para el 8 de marzo del 2018 escucho en la tele o en la radio que hay una bajada, una flotada en el Limay para cubrir el Limay de Rosa. Voy a participar de esa bajada que tenía que ver con la Semana de la Mujer y en ese recorrido encuentro con Gabriela Borraro, que es una profesora de educación física que yo había conocido en las escuelas cuando ella daba clase. Los ríos comercialmente se clasifican de 1 a 5. El río Limay es un río clase 1-2, entonces es un río que permite remar y disfrutar del paisaje sin quizás tanta adrenalina de estar expectante de los rápidos.
me interesó porque era una actividad deportiva, así que ahí empezamos la relación con estas mujeres sobrevivientes de cáncer. Y nos divertimos mucho. Eso también me llamó la atención. Dije, mirá qué bueno, toda esta gente adentro de un gomón, gente que no se conocía, o yo no conocía nada más que a Zoe, no conocía a otra persona. Y la verdad es que nos divertimos ahí sin conocernos. Estuvo muy lindo. Me entero por una persona que me invita y decido ir. Es la primera vez que entro al agua y la primera vez que hago una bajada en balsas. Así que bueno, fue toda una experiencia. Y el final de las bajadas era una charla donde contábamos cuál era el propósito nuestro e invitamos a la gente a que se sumara. ¿No saben lo que es un bote de dragón? Bueno, son unos botes largos, finitos, vamos 2 hileras de remadoras, un drummer que va marcando el ritmo con el tambor y un timonel. Y después todas las 2 hileras de paleras o paleros o paleras. Puntualmente la técnica lo que hace es un drenaje linfático natural. No sabía nada lo que era la técnica ni nada. Yo fui a la flotada y ahí, bueno, quedé atrapada. La formación de los linfidemas se puede dar con una ventana de 10 años. Yo salí sin linfidemas o no padezco linfidemas, pero en los 10 años me puede llegar a pasar. Entonces, la idea es que esto no pase. Yo ahí tomé conocimiento y bueno, por mi realidad, que yo tengo un linfedema producto de el vaciamiento axilar, que lo trataba durante muchos años, lo traté con kinesiología y demás, dije, esto puede ser una oportunidad, puede ser algo que puedo probar. Esta técnica de bote dragón comenzó hace bastantes años atrás, también de la mano de un médico, que lo que fomentaba era la rehabilitación y la mejoría de los linfedemas. Los linfedemas es un edema de características específicas, que es un edema más duro, que se hinchan los brazos o alguna parte del cuerpo que haya padecido esto, porque se ha hecho un vaciamiento ganglionar. Entonces la linfa no puede drenar de la manera adecuada y se empieza a acumular en el brazo. Y eso genera bastantes molestias en las pacientes porque genera pesadez en el brazo, un brazo menos móvil. Y de esta manera, con la técnica del remo, se genera un drenaje linfático que mejora el linfedema. Y bueno, por ese entonces yo tenía que hacer drenaje linfático porque el líquido linfático había quedado en esta zona. Y la kinesióloga que en ese momento me comenzó a tratar me comentó de la formación de un grupo de remo. A través de un deporte podemos generar un espacio de rehabilitación en salud, de turismo para turismo, entonces de eso nos encargamos y eso es lo que está plasmado en nuestro proyecto. Un verdadero equipo no se hace solamente de que seamos iguales, sino esta distinción de ser únicas y sin embargo cuando estamos remando nos conformamos en una sola persona. Y nosotras dos somos las que nos gusta hablar y qué sé yo, pero vengan las chicas. En el grupo nos veían a ella y a mí como las iniciadoras, como las coordinadoras, si querés. Yo me corría de ese lugar porque por mi personalidad no suelo ponerme en esos lugares. No soy líder, no me sale ser líder ni nada, entonces yo tiendo más a hacer una cosa más horizontal y me gusta promoverlo en la medida que se pueda. Todo lo decidimos entre todas, no hay una que decida por las demás y bueno, creo que eso es un tipo de funcionamiento de los grupos muy importante de mantener porque lo que hemos logrado hasta ahora en tan poco tiempo, en un año, se logra así, funcionando horizontalmente. Me parecía que esa horizontalidad era un punto muy fuerte de este grupo y era lo que nos distinguía de otros. Esto que estamos haciendo de recaudar fondos
nos sirve también para poder tener los chalecos, para que por lo menos estemos todos iguales y si nos ahogamos todos mirándonos en el chaleco. Siempre que uno escucha hablar del cáncer, es en negativo, es vinculado a la muerte, a los miedos, al tratamientos y demás. Y nosotras mostrábamos la otra cara de la moneda, ¿no? Que también se puede hablar de cáncer desde un lugar esperanzador, de prevención y desde un lado muy amoroso y muy positivo, y creo que eso pegaba mucho y sigue pegando mucho. Ni siquiera no me imaginaba nada de lo que pasó después. El deporte, la actividad física puede usarse como terapia alternativa para todas aquellas personas que tienen la patología como la nuestra, que es el cáncer. Hay que decir que no tienen el bote, no tienen el bote. No, no tenemos el bote. Tiene un costo bastante oneroso y bueno, no vamos a dejar de remar, así sea en una silla, en un banco, pero bueno, para que podamos hacer el cierre de toda esta actividad es necesario el bote dragón. Queremos invitar a toda la comunidad y que realmente podamos lograr hacer un proyecto que sea inclusivo. No sé bien cómo fue que surgió la posibilidad de ir al club. La relación con el club de regatas empezamos por una invitación. Que me abrió las puertas para que nosotros podamos, como subcomisión, trabajar en el regatas. En marzo del 2019 arranqué en este grupo de mujeres y bueno, yo era la de los sábados porque por trabajo no podía ir todos los días de entrenamiento. Con Erika nos sumamos al sábado siguiente al proyecto, en realidad a ir a probar. A raíz de la cirugía, mi médico oncólogo me comentó acerca del grupo Nahuel Rosa. Yo no sé si yo busqué al grupo o el grupo me buscó a mí, porque fueron varias las invitaciones hasta que ingresé al grupo del que estoy fascinada. Nosotros estábamos en el regata y no pagábamos ninguna cuota. Las instalaciones que necesitábamos nosotros. No usábamos los botes del club de regatas ni pretendíamos, porque no era la actividad por la cual estábamos empezando a entrenar. Posición de remo, las manos en línea afuera del agua. En ese momento el Club Regatas estaba construyendo el gimnasio y había un tinglado, así que nos prestaban ese lugar y remábamos ahí. Va, ahí, va. Este brazo, miren hasta dónde está. Al hombro de mi compañera, al hombro, ahí. Entonces yo traigo, ahí. Yo me voy a acordar siempre el primer día que fuimos al club de regata. Nos sentamos en los banquitos con palos de escoba y en el mismo momento que nosotros estábamos remando había un casamiento. Y nosotros al ritmo de la música del casamiento remábamos. Bueno, ni siquiera teníamos un drummer, un baterista, nada, era remar. Así que lo hacíamos así, y si no, nos íbamos al muelle del regatas y nos sentábamos a lo largo del muelle, y entonces ahí sí podíamos finalmente por lo menos tocar agua con nuestros remos. Fue muy lindo. Yo digo, escuchen, yo digo, Nahuel Rosa, vamos. Para las palas, ¿cómo? Para arriba. Para arriba. Sí. ¿Están listas? Sí, va. Cuando quieran. Bueno, vamos por un bote, dragón, No. ¡Ga! Se pone nerviosa la líder. El grupo humano que se genera es fantástico. Como dice Flora, trabajamos en equipo, después de las remadas nos quedamos tomando mate. Yo nunca había remado, sí, en kayak, remar en kayak o en Entre Ríos en algún bote, pero esta técnica no. Varias decíamos, no hacemos ninguna actividad deportiva, muy esporádicas, y la verdad que esto era unas ganas de remar y de conseguir las cosas para seguir haciendo la técnica como correspondía.
Hay muchas formas de remar, pero en realidad la técnica que se utiliza, esta de pistón en bote de dragón, es la que permite un mejor drenaje del brazo. Esto en mi caso, que ya tengo un linfodema muy avanzado, lo que hizo fue mejorar el movimiento de mis articulaciones y permitir un mejor drenaje. Podía empezar a estirar un poco mejor los brazos, porque los tenía por la operación de los ganglios que te sacan, te limita un poco el movimiento. Y poco a poco fui estirando cada vez más. Me di cuenta cómo recuperaba la elongación. Tenía movimientos muy limitados después de la cirugía y con el paleo eso ayudó un montón a que yo de repente pudiera levantar los brazos, alcanzar las cosas de la alacena que antes no llegaba. Y bueno, y a sentirme también mucho mejor anímicamente. ¡Listo! ¡Atrás! Yo llegué como un pollito, como me decían ellas, asustada, no podía tomar sol, no puedes hacer esto, no puedes hacer fuerza, cuidado con el brazo, no lo uses, no le levantes y nada, ahora nada, me pongo en cualquiera de los dos lugares, con cualquiera de los dos brazos, casi no me doy cuenta cuál es el brazo del cual me sacaron el tumor. No sabíamos si esto iba a salir o no, pero nos movía un entusiasmo que todos los fines de semana, esté como esté el clima, salíamos todas derechito al Club Regatas y a compartir esas mañanas con frío, con viento, con nieve. Era como una aventura. Ahora nos dedicamos a trabajar acá. En algún momento se va a desprender el muelle, vamos a llegar hasta Dinahuapi, practicando en el muelle. Es posible entrenar, pero lo ideal sería poder tener un bien común como un bote dragón. Nahuel Rosa va por un bote dragón. Estuvimos bastante remando en el muelle, entrenando. Empezamos a hacer mucha difusión. La idea es la difusión, ¿no? Sobre todo en octubre, difundir los controles para la detección temprana. Para eso justamente están creados los que son los protocolos de screening, que son la detección temprana de distintos tumores. Entonces lo que se hace es tratar de ir a buscar en forma temprana lesiones que podrían llegar a corresponder a lesiones cancerígenas o precancerígenas en un estadio muy temprano, y de esa manera podemos bloquear el crecimiento, ya sea o extirpando el tumor o implementando algún tratamiento. Hoy 19 es el Día Internacional declarado por la ONU de lucha, en realidad es concientización para los controles de detección temprana. ¿Cómo están? Nosotros estamos los días sábados en el Club de Regatas, en el kilómetro 20. Ya pasamos por varios lugares y dejamos la alcancía con 10 pesos entre todos, algo vamos a juntar. Creo que también fue declarado el mes del cáncer de mama de interés provincial, entonces ya entra en la agenda de la provincia y de la MUNI y no tenemos que ir a pedir, por favor, que hagan todo porque ya es como automático, está dentro de las efemérides. Entonces es como que ya se institucionalizó algo que es tan importante, ¿no? Que me parece ya un súper logro. Nos llamamos Nahuel Rosa y remamos por la vida. El recorrido de la ciudad es primero para entregar informe de lo que estamos haciendo, de cómo estamos trabajando. Además de eso, darles la oportunidad a la gente de que pregunte de qué se trata, porque muchos tienen una idea a lo mejor que es solamente deportivo y esto no es solamente deportivo, esto es salud, y recaudar fondos para nuestro bote dragón, ya que nosotros estamos haciendo esta actividad sin el elemento necesario que es el bote. Uno de los eventos que se hicieron fue un zumbatón en el playón del Cerro Otto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la profesora Mariana Fraire. ¿Dónde estás, Mariana? ¿A dónde está Mariana? El baile también, el baile para mí es, en mi caso particular, es mi medicina diaria. Yo bailo todos los días de mi vida, me duela lo que me duela. Pero una vez que me pongo en movimiento, no me duele más nada.
y lo que estamos haciendo, o sea, la fundación Saraforma nos da este espacio para recaudar fondos para poder comprar el bote. Muchas gracias. Hacemos una técnica que se llama bote dragón, que se rema hacia adelante en forma coordinada, y esta técnica sirve para la rehabilitación después de la cirugía de cáncer de mama. Pero también estamos las voluntarias, que venimos y colaboramos, y bueno, estamos en eso, tratando de juntar plata y conseguirla para comprar el bote dragón. Y además la idea es salir a competir, o sea, no solamente para el drenaje o hacer un ejercicio nada más, sino que también ir a competir. Gracias a la Fundación Sara María Fullman por darnos el espacio, estamos totalmente agradecidos. El cáncer, tarde o temprano, por cerca, nos pasa, nos roza, es una mala palabra para muchos, pero bueno, hay que saber convivir con eso, y lo que nosotros pretendemos es poder tener un bote dragón para la rehabilitación de muchas mujeres, como todas ellas, como yo, y que se puede tener una vida totalmente activa, plena, después del dolor, nada más. Y gracias a todos por colaborar. Y cuando llegó el gomón ya fue un paso grandísimo, no eran los botes, pero era un gomón, era poder salir del muelle y entrar al lago. Es todo un tema, hay que estar inflándolo hasta determinada dureza que tiene que tener para poder subir las 8 que tendríamos que estar adentro del gomón. El Nire es una balsa de rafting y es bastante pesada y tosca, pero para empezar a entrenar fuerza y demás es un elemento que nos viene súper bien. Cada una fue y compró su remo, entonces ya estábamos un poquito mejor en tecnología para remar, y cuando nos prestaron el gomón con esos remos amarillos para nosotros fue fantástico. Subirnos al bote era buena energía, era diversión, era remar para estar bien, y desde el momento en que pisábamos el club y que estábamos preparándonos para ir, ya estábamos contentos. ¡Vamos, Astrid! ¡Ya lo tenemos, mirá! Fue muy sanador también. ¡Vamos, que falta poco! Esto de remar todas para el mismo lado y que hay todo un ritmo, hay toda una secuencia, una fuerza, una intención en grupo, ¿no? Lo que tiene esta actividad también es los lazos, el grupo que se forma y bueno, y armamos un grupo re lindo. Y ahí empezamos a aprender el remo en equipo, el movimiento en equipo, el ir acompañándonos todas, cómo era la posición y demás. Yo no sé nadar, así que cuando me subí era diferente la sensación que tenía, porque yo me llego a caer con el agua fría que hay, no sé, o sea, mis miedos empezaron, pero siempre que al lado tenés una compañera que rema a la par y me daba tranquilidad. Y la verdad que al margen del remo y el deporte, que es bueno, el tema de la contención es muy importante. En el gomón trabajábamos como si estuviéramos adentro de los botes. Trabajás la potencia, trabajás la técnica, pero no es lo mismo. Siempre terminábamos con una mateada compartida, tratábamos de llevar algo como para comer. Eran muy lindos momentos, muy lindos. Y otra cosa que pedí también fue una charla directamente con la legislatura provincial para poder presentar el proyecto y que podamos tener un bote para que sea un bien común. No nos interesa un bote para nadie, sino que para todos. Aparte tenemos que hinchar en la provincia, porque Neuquén le compró, Córdoba también, la provincia, el gobierno le compró el bote a la... Y ahora San Juan y San Luis parece que también. Y lo otro es, vieron, lo de Bolsón va a ir Alejandra, que también tiene la charla hecha. Yo lo que pedí es que un referente médico de la zona
vaya, y si es un mastólogo o es el oncólogo que trabaja con la gente de allá, mejor. Lo que nosotros pidamos lo van a hacer. Y hacer una demostración. Viajamos al Bolsón, viajamos a Esquel, a Neuquén, a Cabiahue. Bueno, todo esto era en función de poder difundir este deporte, digamos, a la mayor cantidad de gente posible, desde lo deportivo, pero desde lo saludable. Hola. Le vamos a dar la palabra a nuestra doc. Soy una gran promotora de hacer actividad física. Ni qué decir cuando los pacientes han padecido alguna patología, que ya sea oncológica o no oncológica, los ha resumido, los ha sacado de sus capacidades y luego han recuperado, pero tienen que volver a salir a la sociedad, al mundo, y de esa manera la actividad física me parece que es el mejor vehículo. Nahuel Rosa hace eso, que tiene beneficios a nivel orgánico y fisiológico sin ninguna duda. Remar estimula el aparato cardiovascular, estimula la musculatura del tren superior, pero sobre todo las junta a las mujeres y a los hombres, todos los que quieran unirse en esto, y los hace remar juntos. Tienen que estar coordinados y van hacia un mismo fin. O sea, más lindo imposible. No hay ningún punto negativo en eso, así que el resultado va a ser súper lindo. Se acercaba la temporada de verano y bueno, este gomón que nos había prestado Extremosur era su gomón de repuesto para los rafting. Así que necesitaban el gomón y lo tuvimos que devolver. Eso fue un golpe, fue duro. Escuchadme un poquito. No, que les aviso a todos, para que sepan, de que el ñire lo tenemos que entregar. El gomón, no podemos salir a pedir un bote normal de los que hay acá porque no nos sirve, y les sugiero a cada una que busque quién puede llegar a ofrecer un gomón o una baiana o un canadiense donde podamos empezar a remar. Bueno, por un lado con el gomón y por otro lado con el bote dragón. No nos olvidemos que el objetivo es el bote dragón. Mientras tanto seguiremos entrenando en el muelle. Sí. Vamos con el muelle y ya está. Todo muy lindo, pero nadie conoce lo que es subirse a un bote dragón. Al no conocerlos tampoco entendía cuánta diferencia podía haber entre estar remando entre seguir remando en el gomón y hacerlo en el bote dragón. Entrabas a internet y buscabas a ver botes dragones, grupos de gente que remaba en bote dragón. ¿De qué se trataba todo esto? Conseguir un bote dragón que había que traerlo de China, para mí era un sueño imposible. O sea, para mí hablar de los botes dragones era, esto no va a llegar nunca. Y no obstante eso, siempre decía, el día que lleguen los botes va a cambiar todo. El día que lleguen los botes va a cambiar todo. ¿Por qué no ponemos ya de entrada de acuerdo las voluntarias el día que se pueden juntar acá, en la casa de alguien, en un café, donde sea, y hablar sobre el estatuto? Necesitamos el estatuto antes de que lleguen los botes, porque cuando llegue el bote, acuérdense que estamos todos paz y amor, pero cuando llegue el bote, va a ver acá que cada uno va a querer subir porque es entusiasmo, porque esto, por lo otro. Vos sabés que en realidad nunca me interioricé demasiado en ese momento en preguntar lo que era el bote dragón. Ahora cuando ustedes vayan a conocer lo que tiene la gente de Neuquén allá, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Que hay un auto y está mi auto, que entramos 5. Sí. Y hay otro auto más. Pero ¿cuántas somos las que vamos entonces el jueves a las 4 de la mañana? Ah, no, está bien, entramos. ¿Está bien? 3 y 3, nos dividimos. 6. Como acá no había bote dragón y en Neuquén había, nos invitaron las chicas de Rosas del Limay a hacer, digamos, nuestro primer bautismo en el bote dragón de ellas. Ya no vamos a tener. ¿Ven el espacio? Va sentada, el hombro. Nosotros lo que hablamos siempre es
esto de que no somos un equipo Nahuel Rosa, un equipo Limay, un equipo, sino que creo que somos todos parte de un grupo grande. Tenemos que tratar de compartir los conocimientos uno con otro, así que es eso. Silvi, dale, vení. Ese colegio nadie se quiere sentar adelante. Esa. Queremos darle la bienvenida y espero que la pasen re lindo. Hay muchas chicas que a lo mejor no conocen el bote dragón o nunca subieron. Lo conocen pero nunca subieron. Es lo más hermoso que van a sentir hoy en el bote dragón. Las que llevan el ritmo del bote. Todavía no estamos definidas en esas posiciones, pero bueno, ya las tenemos en cuenta y vamos viendo a ver cómo nos sentimos mejor y dónde nos gustaría estar o dónde podemos servir más a este bote dragón. Acá la mano de arriba tira para arriba, el remo hacia adelante, levemente inclinado hacia adelante y toma la mayor cantidad de agua y la mano de abajo arrastra. Por favor, adentro se callan la boca y es seguir el ritmo. No piensen a huevear con que no, ay, qué lindo, no. Mantengo el ritmo porque acá aprovechemos a hacer distancia. Nosotros la técnica la tenemos que hacer distancia. Bueno, nos vamos a ubicar de a dos, o sea, pero vamos a dejar uno libre. Uno libre, uno libre, uno libre. ¿Listo? Desde el 1 nosotros salimos. Mirá dónde lleva el palo, mirá dónde lleva la balsa. Ahí. Ahí. Ustedes se jodieron, porque estoy yo atrás de ustedes. Me gustó mucho. Ahí la primera vez que me siento en un bote de dragón, hacer el equilibrio, a estar todos coordinados, a mirar al drummer, estar con el timonel y que nos enseñaban también, ¿no? Un poco más, aprendiendo. Va, va. Va. Es inolvidable, o sea, la posibilidad de subir ese bote y cómo va abriendo el agua, o sea, no se puede creer. Yo estuve 4 horas remando porque cada vez que salía el bote yo me subía y remaba. En ese encuentro tengo fotos con Zoe, dijimos, nosotras no nos bajamos y nos quedamos arriba del bote y no nos queríamos bajar. Y ¿cómo te puedo decir? Ya te digo, la fuerza de 10 personas hace que esto se mueva en una velocidad importante. Eran como chicos. Vamos a dar una vuelta, paraban y otra vuelta y otra vuelta. Era una necesidad de trabajar sobre eso y no se quisieron bajar nunca más del bote. La resistencia a la que estábamos acostumbradas que ofrece el gomón al agua, el bote va. Un bote dragón desliza solo prácticamente. Es una experiencia que las ayuda en todo sentido. ¿Sí? Volvemos a esto de los simbolismos de lo que es subirse al bote. Y notar que pudieron estar estables, pudieron sentirse, wow, estamos acá y nos movemos. Y como lo veníamos practicando tanto, en las sillas, en el muelle, en el gomón, fue subir al bote y bueno, un viaje de ida y bueno, como un cohete a la luna, ¿no? Y en un momento salimos a dar una vuelta solas y dijeron, y toma velocidad.
Y mirá qué bien que lo llevamos, y mirá qué ritmo que tenemos, y mirá, y mirá. Es eso lo que nos hace ser competentes, no competitivos. Y la verdad que estuvo buenísimo, porque realmente ahí sos consciente de lo importante que es la sincronización, de que todos vayan para el mismo lado. Es una forma de remar que tenés que estar en frecuencia con el de adelante, con el del costado, como solidario, ¿no? Cuando te das cuenta que domaste al dragón, cuando te das cuenta que tenés ese poder de subirte al dragón, al bote y domar tus miedos, todos esos miedos que te decían a vos, no soy la misma, no, después del cáncer, no tengo la misma capacidad, no tengo las mismas ganas, no tengo. Cuando te subiste y empezaste a domar esos miedos interiores y los pusiste en el bote, que es ese dragón, y pasa eso, una vez que te subís no te querés bajar. Y ahí, una vez que hice la experiencia de haberme subido al bote, quería el bote. Ahora sí, queremos el bote. Ahora sí. Ay, divino, divino. Te das cuenta de que tenés la capacidad y eso nos ayudó a empezar a ver de que podemos formar un equipo. Un equipo que hasta podíamos ir a competir. A ver si se ve. Dentro de unos días se lleva a cabo en Italia el Mundial de Botes Dragones, donde se juntan mujeres sobrevivientes de cáncer de mama de todo el mundo, y estamos viendo si la próxima edición dentro de 4 años puede ser en Argentina e incluso en Patagonia. Sí, en algún momento se planteaba como la posibilidad como sede Bariloche, pero bueno, no teníamos botes. Ni Rosa Fénix, ni las Rosas Limay, ni Poderosa, ni Nahuel Rosa puede armar un mundial. Y Florencia no lo armó tampoco un equipo de Florencia. No. Lo armaron un grupo de empresarios dedicados a turismo y dedicados a lo que esta gente quiere armar. Entonces dice, experiencia tienen de sobra, ¿por qué no nos vamos a presentar? No Nahuel Rosa, un grupo de empresarios está interesado en traer a la Argentina el mundial. Lo único que ellos pretenden es que nosotros tengamos regatas. Y nosotros no tenemos regatas, chicas. Ustedes tienen bote. Y incluso esos empresarios dijeron, bueno, si hay que hacer regatas, alquilaremos los botes. Hoy dije, esta es la oportunidad, hoy que estamos los 4, y bueno, hablemos los 4. Y empecemos a trabajar para que los 4 podamos trabajar como 4 equipos. Armemos algo, por lo menos que seamos un equipo patagónico, en Bote Dragón o en Gomones. El asunto es mostrar un equipo de mujeres que rema. Bueno, más entusiasmada volvimos todavía con que sí o sí necesitábamos los botes dragones. ¿Cómo podía ser? Neuquén tenía y Río Negro no tenía. Empezamos a presentarnos a proyectos para pedir plata, para conseguir... el objetivo era el bote dragón. Entonces empieza a contactar con la gente que estaba en el gobierno, contándoles de qué se trataba esta actividad. Y también fuimos a las grutas, donde sabíamos que iba a estar el gobernador. Entonces era nuestra oportunidad y aprovechamos y le entregamos el proyecto. El bote dragón es un elemento muy caro, sale $12.000. Estamos tratando de trabajar para conseguirlo, por eso, insisto, necesitamos la ayuda de la provincia. Nos interesaría que miren un pequeño video que tenemos. Y bueno, es mucho mejor acompañar un discurso con imágenes donde te están contando, pero además estás viendo lo que es la actividad, cómo funcionaba el grupo y demás, y eso nos ayudó muchísimo. Creo que bueno, contar con ese video fue espectacular. Quiero dejar un aplauso también a mis compañeras que están acá, que se sumaron y que quieren apoyar al proyecto. Invito a una compañera, a Laura Benítez, a que me acompañe como coach. Estaba bueno esto de tener 2 coaches,
Cuando estaba Gabriela, por supuesto, yo paleaba, porque a mí lo que me gusta es remar, yo siempre lo dije, y bueno, pero cuando no estaba ella, iba yo, o cuando ella no podía, porque tenía algún encuentro, porque tenía reuniones, o bueno, yo la suplantaba. Y así fue como que yo me comuniqué no solo con gente de España, sino también con gente que en 5 años había evolucionado muchísimo, que es la Asociación Chino-Panameña. Pues Panamá, los panameños, chinos panameños, tienen una cultura de bote dragón de hace mucho tiempo, entonces hay competencias anuales de todas las categorías. Pero no había para cáncer de mama. Les dijo que nosotros estábamos formando un equipo rosa. Nosotros dimos el pie inicial a pesar de no contar ni con botes, para que ellos formaran esta categoría de cáncer de mama. El equipo panameño se formó meses antes de que nosotras viajáramos. Seguíamos peleando, o sea, seguíamos haciendo, o sea, tocamos todas las puertas posibles, tratar de conseguir los botes, las reuniones con la provincia. Nosotros abrimos el juego a todas las patologías de lo que es la enfermedad del cáncer. El equipo va al Despertar de Dragones, que fuimos invitados en Panamá. Clasificamos sin botes. Sí, les vamos a exigir que siempre ganen. Sin botes clasificamos en equipos de elite. Segundo porque Claro. Se retira todo el apoyo. Escuchame que somos profe de educación física las dos, o sea que vamos a ganar. Esto no es que, bueno, por ahí, no, vamos a ganar. El proyecto Nahuel Rosa lo que trata de hacer es que a través del deporte podamos hacer una rehabilitación integral, y esto se está plasmando en que ya hay equipo, y hay equipo que va a representar a la provincia. Somos el único equipo que fue invitado al Despertar de Dragones en Panamá. Significaba tener una meta. Todo el entrenamiento iba a ser basado en una competencia. De todas las que estábamos en el grupo, la única que había competido era Gaby. Así que ella como que nos fue entusiasmando y nos iba contando cómo eran las competencias. La previa de ir a Panamá había que cumplir horarios de entrenamiento que yo a veces trabajaba y no podía, pero bueno, hacía lo que podía dentro del marco que yo podía. Pensé que era ir a hacer una remada a Panamá, pero no, era una competencia, y en Panamá este deporte está muy desarrollado. Habíamos empezado a hacer empanadas, a hacer un montón de cosas para solventar parte de los gastos. El viaje cada una se lo iba a pagar y la estadía, pero otras cosas que había que llevar. Yo como estoy desde el minuto cero, me decían, no, pero vos tenés que ir a Panamá. Yo decía, ¿y por qué tengo que ir a Panamá? O sea, yo estoy muy contenta acá en Bariloche o me voy a Neuquén, pero no veía ninguna necesidad de ir a Panamá a competir. Pero bueno, fuimos la mayoría, fuimos un grupo, creo que fuimos más de 12 o 13 por ahí. Este fin de semana se llevó a cabo en Panamá el 5º Festival de Botes Dragón, con una notable asistencia de competidores nacionales e internacionales. El 5º Festival de Botes de Dragón comenzó en el sector turístico de Amador, en la capital panameña, con un mensaje de apoyo a la lucha contra el cáncer, reflejado con la participación por primera vez de 3 equipos de mujeres sobrevivientes de la enfermedad, provenientes de Bariloche, Cartagena de Indias y Panamá. El equipo argentino tiene el nombre de Nahuel Rosa y el de Panamá se llama Pink Warriors. Somos sobrevivientes de cáncer, la mayoría de cáncer de mama, por eso integramos este equipo para venir a participar acá. Y bueno, re emocionadas de estar participando porque era la primera vez que nos subíamos a competir en un bote dragón. El mar se mueve, el mar tiene otro viento, tiene horizonte, entonces es diferente. Porque bueno, hay mucha posibilidad de que te puedas caer al agua. Y somos un grupo de 10, 12 cayendo al agua, después Así que había que tener mucha conciencia del equilibrio, de cómo sentarnos, de cómo equilibrar los pesos. Y bueno, y después a remar, salir a remar. Las amigas de Nahuel Rosa salen detrás de las Pink Warriors. ¡Vamos, señora! ¡Arriba, Argentina! ¡Viva! Nahuel Rosa, haciendo su primer giro de los 1000 metros. Salimos a mar abierto, como si fuéramos, no sé, las experimentadas en bote dragón.
después de habernos subido y practicado y mostrado que estábamos arriba de un bote, de un gomón practicando. Nos fue bárbaro. Bueno, hay que decir que el proyecto de Nahuel Rosa viene también de la mano de una iniciativa, si se quiere, de carácter terapéutica, ¿no? Pero hay un momento donde las ganas de ganar y de tener un buen desempeño deportivo le deben ganar aquello, ¿no? Mira, usamos el deporte como agente de rehabilitación y esta regularidad en la práctica también tiene que tener un premio. Y la competencia es un premio, pero la competencia bien vista. Nosotros hablamos de la competencia desde el momento en que decimos que tiene que ser la posibilidad de demostrar las capacidades que tenemos. Lo que me parece muy importante es que a esta edad, a mi edad, yo tengo 57 años, se pueda participar en un deporte de competencia. Trajimos 3 medallas de primer puesto y segundo. 2 de primer puesto y 1 de segundo. Y ya con más ganas de, bueno, tenemos que hacer una asociación, tenemos que formalizar. Lo que ya estaba dando vueltas, había más ganas de concretarlo y había más gente con ganas de involucrarse concretamente, ¿no? Eso me parece que lo que trajo Panamá, la Vuelta de Panamá. Esta de bienvenida, mira. Esta de bienvenida. Mira, qué lindo que está el dragón. Y esta, mira. Estas son las 2 de oro y la de plata. Mira. Hagamos la premiación, la premiación. Mira que tengo los dedos duros. Ahí está. La felicito. ¡Vamos! Consagro. Hola. Gracias. La vida está para remarla y salir adelante, así que vamos adelante que sí se puede. Dale. El sí se puede había sido concreto, entonces había muchas más pilas para ponerle el proyecto. Sí se sintió a la vuelta de ponerse como un equipo un poquito más competitivo. Pero era un grupo que sí, otro que no. Había pinos panameños que tenían acá 6, ya no les entraban. O sea, sí sentís el orgullo de la medalla, pero iba más allá. Era demostrar a todos que podíamos. Era tal la alegría que traían las chicas, que yo lo viví bien. No sentí un quiebre ahí del grupo. ¿Qué más? No venía acá. Volvieron con una efervescencia muy grande por la competencia, cosa que hasta ese momento no había sucedido. Yo creo que había distintas energías de las chicas que se habían quedado con las chicas que habíamos ido. Nosotros volvíamos. Y las chicas que se habían quedado estaban, ¡ay, qué bueno! Pero no era la misma energía. Yo creo que por ahí pasó el tema. Yo me voy a acordar siempre la cara de Anita, a la que yo llamo Highlander. ¡Vamos, Highlander! Para mí ella es un ejemplo. Una mujer que pasó por todo esto con unas ganas de realmente participar, rehabilitarse, crecer, y sin ella haber nunca subido a un bote, quedé con ella de que ella venía, pero que había que ver qué iba a pasar. Yo no había subido nunca, no lo conocía el bote de dragón. Entonces no lo había visto nada. O sea que sí, me pero no sabes, el día de 1000 metros, no sabes el viento que había, que el bote estaba así y se movía. Nos llevó contra las piedras. Contra las piedras. Anita la veo llorando y diciendo lo hice. Y para mí fue lo mejor. ¿Por qué? Logré hacer que alguien se sintiera capaz de hacer algo. Y me di vuelta y vi que todas, más allá de no saber cómo estábamos, lo habían hecho. Se subieron al mar, hicieron 1000 metros y a la hora, cuando nos anunciaron que sacamos la medalla de oro, ni ellas lo podían creer. Yo salí así llorando porque había visto a otras cuando salimos de los 1000 metros y me agarran para hacer una entrevista y yo... Ay, sí, se le entrecortaba la voz, ¿viste? Increíble. Porque habían visto nuestros videos con el gomón, sí. no podían creer, sí. podían creer
la diferencia y no entendían que era un gomón. El presidente de la asociación y todo decían, pero ahorita usted me mintió, como que no conocía, como que nunca se subió. Y no, nunca me había subido, no lo conocía. Y es una satisfacción enorme ver a tus compañeras cuando te das vuelta, decir, lo hicimos, lo hicimos. Bueno, chicas, pensando en que el equipo quería estar con nosotras y nosotras con el equipo, les hemos traído las remeritas. Volver con tanta grandeza de agrandadas y tanta alegría, que fue la primer fisura de las que se quedaron acá diciendo, pero ustedes fueron a competir y la idea no es competir. No, nosotros nos movimos como equipo que somos. Todos tuvieron la oportunidad de ir. Las que pudieron ir fueron, pero no dejan de ser parte del equipo las que se quedaron acá. En ese momento tuvimos un quiebre entre las que queríamos remar para rehabilitación y las que estaban pensando en competir. Y ahí empezaron a cambiar los entrenamientos. Se transformó en otra cosa, ya no importaba la salud, ya no importaba la rehabilitación, la técnica para prevenir o controlar los dolores o el linfedema, lo que sea, ya todo eso dejó de importar. Y también el objetivo, el propósito que teníamos en un principio, que era más por rehabilitación y el disfrute, hacer un equipo competitivo, ¿no? Ese quiebre que se produjo cuando volvimos fue eso, no comprender y empezar a ver de que por al final esto ¿qué es? ¿Competencia o es rehabilitación? Las células neoplásicas son células que se tornan totalmente autónomas, pierden lo que es el eje del resto de las células, que tienen un crecimiento programado, con funciones programadas. La célula neoplásica se torna, por decirlo de alguna manera, caótica, generando sustancias tóxicas, multiplicándose a una velocidad más rápida que el resto de las células, y todo eso es lo que conforma la patología. Digamos, son células que cambian su función, que de un día para el otro se convierten en malignas. Dejan de seguir este eje que yo te menciono, que está ya programada la célula. Cambian. Cambió, creo que el objetivo, nuestro objetivo siempre fue la rehabilitación. Había sido siempre la rehabilitación y para que pudiera acercarse cualquier persona, gente con recursos y sin recursos. Eso yo ya no lo vi. Por momentos nos volvíamos como a conectar y por momentos sentías que estaba ese quiebre. No es que hubo como un quiebre, pero digamos, nosotros tratábamos de solucionarlo. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay algunos genes que protegen de eso, se llaman los genes, digamos, como los oncogenes que protegen, y otros que liberan. Y cuando esos ganan, empieza a haber este lío celular. En algún momento hablamos de hacer dos grupos, dentro del mismo Nahuel Rosa, hacer dos grupos, uno para competencia, que era el que iba a entrenar, y entrenar fuerte, y otro para rehabilitación, que iba a ser como más leve. Es como que una cosa tiraba más que la otra. Entonces ahí hubo como una división en el grupo. Y es como hasta un premio, incluso es un estímulo más para el que quiere. El que no, se queda en la fase de voy, trabajo y ya está. Bueno, y fue difícil revertir eso. Uno también sabe que cuando avanza y se van incorporando cosas, porque el propio avance, el propio andar hace que aparezcan cosas nuevas, también se producen estos desequilibrios, estos momentos de confrontación, de bueno, sí, vamos para acá, vamos para allá, hasta que otra vez te volvés a encolumnar en el mismo lugar, hacia el mismo lado. Es todo un proceso de aprendizaje ese, y tan importante como el aprender a remar. Y en medio de todo esto llegaron los botes.
Recuerdo que estábamos en el Club Regata, llegamos a entrenar y ahí Gabriela nos pone el mensaje que había mandado, no me acuerdo quién. Hablé con Leo, a ver qué me contestó. Bueno, el ministro de Salud estaba en Buenos Aires, recién ayer volvió, ayer logramos que nos firme, así que hoy recién nos pudimos meter para la firma del gobernador, después eso viene para acá y no sé si tenemos que pasarlo por un control más y después ya va la tesorería, así que ya estamos ahí, falta poco, ojalá que por lo menos para el Día de la Mujer lo puedan tener. ¡No! Vamos, que ya estamos, Nos subimos un bote, vamos. En ese momento se estaban dando dinero a varios lugares. Entre ellos caímos nosotras, Nahuel Rosa, donde recibimos ese aporte de la provincia de Río Negro. A continuación, las instituciones de Bariloche también recibirán aportes para solventar sus actividades. En primer lugar, recibe un aporte para la compra de un bote dragón, chalecos salvavidas y palas por un monto de 876.250 pesos. La subcomisión de Nahuel Rosa, dependiente del Club Regatas Bariloche. Es un deporte que es común en China, pero que en Canadá descubrieron que para la rehabilitación y para el entrenamiento después del cáncer de mama es muy bueno. Si te toca, detectado a tiempo, podés tener una sobrevida fantástica y divertirte tanto como nos divertimos nosotras. No, una alegría hermosa de haber logrado este bien social, como decimos nosotros, de poder conseguir los botes dragones para la rehabilitación, y agradecimiento total a toda la comunidad. Esto es un trabajo en conjunto, es cierto, así que felices. Ahora, vamos por el campeonato en unos años. Vamos ya a presentar, a postular a Bariloche como posible para recibir el campeonato mundial, y es la idea. Sí, creo que sí. Tenemos todo para poder hacerlo. A mí me tocó gestionar la donación del traslado de los botes a Bariloche y después conseguir la movilidad para llevarlos al Club Regatas. Estamos esperando que lleguen los botes dragones para bajarlos y los guardamos acá, ¿no? Sí, los guardamos adentro del galpón. Estamos esperándolo hace cuánto tiempo. Y bueno, qué sé yo. No, bueno, pero a Buenos Aires llegaron hace 20 días. No mucho, ¿eh? Bueno, bien. Pero bueno, ya se está cumpliendo el deseo. Los 2 botes. ¿Cuánto pesan, dijiste? 170 kilos. Mucha alegría. Cuando bajó el tráiler con esos botes largos, que eran para 12, no eran los de 20, eran más chicos. Eran los que queríamos, eran 2 botes hermosos. Te preguntan hasta el color que quieras tener el bote, así que estaban contentas. Y la verdad que fue una celebración. Se estaban cumpliendo los sueños. No, fue maravilloso. Y después la ansiedad, bueno, los tenemos, pero no nos podíamos subir todavía. Cuando los trasladamos al Regatas, fuimos todas las que pudimos, fueron los maridos, los hijos, todos los que pudieron para ayudar a mover los botes y bajarlos del tráiler.
Cuidado con los brazos, de los botes. Cuidado con los brazos que salen Ahí. Ya estamos. Y bueno, y después cuando llegaron los botes, lo importante era hacer el despertar, que es una ceremonia, el despertar del dragón. ¿Cómo es esto, Raúl? A ver. Tenés que levantar una punta y ir desplazándolo. Cuando uno consigue los botes, es como un bautismo de la embarcación y se llama despertar del dragón. Se le tienen que pintar los ojos, en fin, es todo muy interesante y muy pintoresco. Y ahí organizamos todo lo que tenía que ver con este bautismo. Nosotras éramos las anfitrionas. Por favor, ¿oíste el luquete? Costó tanto. No es todos los días. Hoy, 22 de noviembre, estamos haciendo el despertar del dragón, que es la ceremonia, es el juntarnos y festejar que finalmente tenemos nuestros 2 botes dragones donados por la provincia de Río Negro. tanto tiempo. Ay, Moni, vení. Ahí voy. ¡Vamos, el bote! ¡Vamos! Vamos a empezar con la ceremonia del despertar de dragones. Creo que hasta el clima favoreció, porque de golpe entre nubes, nieve, viento, dejó de caer agua, dejó de soplar viento y nos permitió desarrollar esa actividad en forma genial. Una experiencia muy linda, un trabajo enorme de todos, de todas. Los vamos a invitar que se acerquen a Sara y a Nahuela, que así se llaman nuestros botes, para proceder a la pintura. Bueno, y con esta bendición nos decidimos a empezar las regatas, ¿les parece? Bien, 200 metros. Y en este momento lo que vamos a hacer, sí o sí, es las primeras regatas y contamos con la compañía de la Asociación de Botes Dragones de Argentina y eso es importantísimo para nosotros. Vinieron de Buenos Aires, vinieron algunas de Santa Fe, algunas de Córdoba. Las chicas que habían ido a Panamá, bueno, quedaron con una relación de mucha proximidad con el equipo de allá, así que las invitaron y vinieron. Ellas venían a competir con nosotros, entonces no daba como para hacer un encuentro. Entonces, bueno, se volvió a notar esa diferencia. Así que fue una muy linda experiencia para mí. Y gracias Bariloche por acoger a este gran proyecto de Mujeres con Garra. Fue raro lo del despertar. Fueron emociones encontradas porque fueron momentos difíciles, porque veíamos que se iba cambiando la finalidad del proyecto, que era la rehabilitación, esto de concientizar a la gente, y de golpe fue mucho la competencia. Fue muy lindo todo, pero también todo tiene ese otro lado, que fue, un equipo A y un equipo B. Un equipo que lo tomó de forma recreativa, total, y otro equipo que lo tomó en forma competitiva. En el despertar del dragón ya se sintió que había enojos. Yo lo que creo que tenemos que ir despacio. No es una competencia para nosotros. Como una loca para ganarles. Ana se fue. Guara está allá. Cristina se fue y Valeria volvió. Bueno, pero vos fíjate, a Cristina la usaron hasta las 12 que se fue. Pero hagámoslo así. Pero chicas, estamos jugando. A ver, todos nosotros desde el momento 1 hacíamos esto. ¿O no, Eugenia? Salíamos, disfrutábamos con el gomón, se subía uno, se bajaba la otra. Esto es lo que me duele de los otros. Que le decimos, vayan con los otros, no quieren. Esto es lo que yo siento. Bueno, nosotros sigamos haciendo la nuestra. Sí, ni siquiera nos tienen vinimos escrita. a disfrutar. Sí, bueno, vinimos a disfrutar. Nos está filmando. Pero que nos filmen. Esto que no se... Pero no, que salga. Empezó a haber como dos botes, el bote de las que remaban bien y el bote en el cual me incluía yo, porque yo no remaba bien y yo no iba los 3 días, trabajo, hago otras cosas también. Volvemos a lo mismo. Cada uno lo iba a tomar, pero un equipo tuvo el respeto de lo que significa una presentación
acorde a lo que es la representación de lo que es el bote dragón para una cultura china, y otro equipo que lo tomó como diciéndole. Momento muy especial. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Fue una fiesta para nosotras, en las que estábamos en Sarita. Era como que un grupo era, quiero ejemplificar, uno mejor que el otro. La única que enojada es ella. A mí no me enojó. En todo caso, me dio vergüenza. Si vos te sumás a algo, sumate bien, y si no, no te sumes. Espera que después te van a prestar el bote para hacer lo que vos quieras hacer. La sensación de entrar en el lago, en nuestro lago, es nuestro, y remar realmente con nuestros botes, realmente es muy emocionante, y dejar todo. Tuvimos nuestras alegrías porque seguimos manteniendo el primer premio en 500 metros, lo seguimos manteniendo, así que tuvimos nuestras alegrías, no es que no. Haber podido conseguir justamente 2 medallas, en un primer puesto y en un segundo puesto, y poder mostrárselas también a mi hijo con orgullo, ¿no? Pero bueno, el conflicto interno estuvo y existió. No era necesario hacer una regata el día del despertar, pero se puso más la energía ahí. Que en la ceremonia del despertar y en el compartir y en estar felices por los botes. El bajarse del bote era toda una ceremonia donde te esperaban con los remos arriba formando un túnel, gritos, mucha alegría. Básicamente fui al festival porque me lo debía. Había estado casi 2 años apasionada y dedicándome y dedicándole un montón de tiempo y sacándole tiempo a la familia y a otras cosas. El grupito disidente perdimos, o sea, quedamos últimas y demás, pero como eso para nosotras no era importante, nosotras lo disfrutamos un montón, fue un momento de placer enorme, remar juntas, estar ahí, estar viviendo el festival, y si ganaba o si perdía, la verdad que no me importaba. Rosas unidas jamás serán vencidas. Y después de ahí yo no me sentía bien físicamente remando porque me dolía mucho el hombro, me dolía el brazo, no podía hacer ese esfuerzo, quería recuperarme. Y como estaba este malestar en el grupo, me pareció más saludable tomar distancia. Saludable en todo sentido. Y ahí yo me voy. Ya cuando veo que no me dejan remar y que me hace mal, eso ya digo, bueno. Y ahí empecé a retirarme porque vi que yo quedaba en minoría, no era lo que... estaban yendo para un lado, remando para un lado que a contracorriente de lo que yo quería. Lo pensé como rotundo y determinante. Acá dijo para siempre. Me alejé en todo sentido. Sigo teniendo el remo en el medio del living, pero lo cambio de lugar nada más. Astrid se fue, Flora también, Keila. Mariel era otra que había quedado afuera, bueno, así fueron todas quedando afuera. Porque había momentos que nos sentíamos mal, realmente nos sentíamos como marginadas, como que parecía que estaban esperando como que te fueras, como que nadie te decía nada, pero era a ver qué día decís no vengo más. Y yo decía, chicas, hay que seguir porque el objetivo de esto es muy importante, entonces hay que volver a rearmar, hay que volver a avanzar, hay que seguir, no larguemos el grupo, hay que seguir. El despertar fue el 24 de noviembre, nosotros en diciembre ya estábamos afuera del regatas. Creo que ellos siempre pensaron, van a ser 8 o 9 mujeres, en invierno se van a cansar, no van a venir a remar, y cada vez éramos más. Mi percepción, y lo dije siempre, nos portamos mal. Y nosotros éramos una cosa que entrábamos, salíamos, que el bote, que dónde, que esto, que el otro.
fue un comportamiento muy desagradable. Entonces, nos echaron. Yo no acuerdo con eso de que nos echaron. Fuimos invitadas a salir de la institución. Yo creo que sí es verdad que nos echa, pero nos echa porque se hizo todo lo posible para que nos echaran. Sinceramente, viste, llegar y decir, ay, ¿por qué yo no estoy en ese remorgómetro? Son de los chicos, los entrenadores, había $2.000 cada uno. Pero si yo pago la cuota, viste, mucho conflicto. Primero fue bárbaro y después como sintiéndose invadidos. No servían las opiniones de las otras. Las que lideraban se pelean con el Club Regata. Ya veníamos con conflictos, ¿no? Que un día se puede usar, después nos cambiaban el horario, después están los chicos en competencia, después... Y cada vez teníamos lugares más chicos o más reducidos en cuanto a nuestro entrenamiento, ¿no? Había un motivo también económico, pero no quiero traerlo a colación. Habíamos quedado de acuerdo de que íbamos gratis, que era así. Bueno, cambia la comisión, viene un contador de ellos que empieza a decir que no, eso no es admisible. Después, a ver cuánto pueden pagar. Después, bueno, media cuota. Media cuota, después paguen la cuota entera, después paguen la cuota más el seguro. Bueno. Yo dije, nosotros al comienzo vinimos gratis, era para venir gratis. Empezaron a cambiar. Y la misma persona, que es la contadora, se peleó con el contador de ahí. Listo, váyanse. Éramos los visitantes ahí, no era nuestro el club. Estamos pagando la mitad, nos están brindando, o sea, miremos ese lado del vaso lleno. Aparecen los botes dragones, hay que guardar los botes en el galpón, no había lugar. Que vamos cuando queremos, nos cambiaban los horarios, nos ponían con horario cuando se le daba la gana. En un momento Gaby se transformó con un odio con el Club Regata cuando realmente nos dieron todo. Ella tenía siempre mucha desconfianza del club. Decía que el club se iba a quedar con nuestros botes, que bueno, cosas que para mí eran totalmente agarradas de los pelos, pero bueno. Tenía miedo que le saquen el proyecto, que le roben el proyecto todo el tiempo, que le roben los botes, que le roben el proyecto. Cuando hablaba conmigo me decían que nos quiere robar el proyecto. No, con él no tenemos que trabajar, con él no quiere robar el proyecto, no. Así me decía. Fue una vergüenza. Yo te digo, yo no quiero, pero ni pisar la esquina del Club Regata. A mí me da vergüenza lo que nos pasó en el club. Más todo lo que ellos venían sumando, de que veían que estaba pasando en el grupo. Señores, esto no es lo que queremos nosotros, no es a lo que nos dedicamos. No les interesó incorporarnos a nosotros como una actividad más del club. Y la verdad es que para estar mal. Pero tampoco puedo decir que nos echaron. Pero bueno, la verdad es que nos fuimos de regatas. Entonces, bueno, al irnos de regatas, teníamos que tener un espacio con agua para los botes, un espacio de guardado. O sea, digamos, ahí las cosas eran empezar de cero. Nos fuimos a Laguna del Trébol. Ella le preguntó, ¿y qué hacemos con los botes? Dijo, ¿cómo hacemos con los botes? No, le dijo, los botes llévenselos. Dijo, mirá, dijo, te hacemos un papel a nombre tuyo en representación del grupo, dijo, y hasta que ustedes decidan cómo van a seguir. Hubo una donación del Club de Regatas al grupo Nahuel Rosa. Cuando trasladamos los botes a la laguna, Gabriela estaba y fue una de las que estaba en realidad contenta con sacar los botes del Club Regatas. Conseguimos una casa donde dejar los botes. Los teníamos ahí a un costado donde había un muelle. Alquilábamos el predio para dejar los botes. Digamos, era toda una logística. Nos reuníamos en lo que era el Hotel Viejo, ahí en Laguna del Trébol. Íbamos en vehículo, dábamos toda la vuelta hasta el lugar donde estaban. Bajaban a buscar los botes, los cruzamos para el otro lado, que estaba el hotel abandonado. Donde estaba el resto del grupo esperando. Y ahí hacíamos rotaciones para poder remar todas. Toda una logística. Y después para guardarlos, lo mismo. Yo estaba indignada. Así te lo digo. Pero era incómodo el hecho de tener que entrar a su casa, al terreno y todo, sacarlo, ir hasta el otro lado, subirse ahí. Pero Laguna del Trébol es un lugar ideal para obtener una cancha de remo. Ya no pertenecíamos más al club de regatas, por lo tanto, teníamos que tener alguna figura como para decir, bueno, a ver, si hay alguien que quiera donar algo, bueno.
¿Qué es lo que necesitábamos para eso? Tener una personería jurídica. Ahí fue que empezamos a formar una asociación. A escribir el estatuto, el acta, etc. Así que transitamos esa etapa de la Laguna del Trébol, fue dura. Ahí fue una etapa muy buena porque pudimos desarrollar bien la actividad. Practicamos y empezamos a entrenar fuerte porque de la Asociación Argentina de Botes Dragón nos invitaron a participar de las regatas del Año Nuevo Chino. Todo era los chinos y Panamá, todo era competencia, chinos, Panamá, chinos y nada rehabilitación. Nos costó mucho a Cintia, Elvira, Zoe, a mí quedarnos y trascender esto. Se castigaba, por llamarlo de alguna manera, no quiero decir que haya un castigo ni físico ni nada, pero a quien no remaba bien o quien no iba las 3 veces que se suponía que era lo necesario para poder estar en forma para competir. 3 estímulos semanales. Si vos venís una vez por semana, no estás haciendo rehabilitación, estás haciendo un acto social, de contención, volvemos a lo mismo. Si no entrenás, no le tenés respeto a tus compañeras. Esto es así. Me quiero rehabilitar, voy 3 veces a la semana. Quiero que sea un momento para nada más que divertirme, estar contenida con gente que es a la par mía. Vengo una vez cada vez cuando se me da la gana. Fue un momento en el cual eso horizontal dejó de ser horizontal y ya no era lo mismo. Pero me parece que más el quiebre fue en haber armado 2 grupos. No estábamos hablando de eso. En un bote iban las que tenían un nivel, que venían, entrenaban todos los días, que se estaban esforzando, que tienen un ritmo, que no van a lastimar a la otra que no tienen ritmo. Y otro con las que no iban tan seguido, con las que no tenían tanta intención de una competencia o no mostraban tanto interés, el interés era más recreativo. Bueno, ya ahí se hablaba de armar un grupo para competencia y un grupo que acompañaba todo el entrenamiento y hacía el entrenamiento, pero no para hacer ni 200 ni 500 metros. Entonces eso era dividir, eso era no integrar, eso era excluir, eso era menospreciar a las otras. No. A ver, no es que nos echa, porque no es que te dice andate, lo que te hace son destratos. No te habla más, si vas no te mira, no te saluda. Yo personalmente de agresión no he sentido, pero sí de formas de dejarte de lado. Digo, nos maltrataba a nosotros, que no nos daba bola. No nos ponía para remar, nos ponía en un bote con gente que no sabía ni remar y si nos dábamos vuelta creo que se iba más contenta. Para lo que uno es maltrato o autoritarismo, para otro no. Ahí es como que ya empezó la rispidez mal y después no se pudo remontar todo esto, no se pudo remontar. El tercer tiempo o la reunión después de remar, del mate y demás, ya dejó de ser la reunión de todas, como que se dividió. Yo decía, había una que estábamos todas, había una que nos íbamos y la reunión seguía. Y después te enterabas de decisiones que no se decidió los otros días, bueno, pero vos nunca estabas. ¿Cuál fue la equivocación? Hacerme cargo de todo. Escuchar a una, escuchar a la otra, escuchar a una, escuchar a la otra, escuchar a una. Las cosas que se decían entre una y otra. Ella le va haciendo la cabeza que el otro es el que te hace el vacío, el otro, y ella se queda así al costado. Que eso fue lo que le pasó a las que estaban más pegadas a ella. Hicieron un viaje juntas y en el viaje, no, porque a mí Gaby me dijo tal cosa, no, porque a mí me dijo tal otra, no, pero ¿y de esto? Y ahí en los 4 días se dieron cuenta que todo el tiempo había estado tratando de que una desconfiara de la otra. Era recibir yo, llamado del otro, llamado. Y a eso, sumale mi enfermedad, dije, señora, hasta acá no doy más. No doy más. Porque en vez de agarrar y conversarlo todo, era todo el tiempo que yo tenía que solucionar los problemas de los demás. Pero es esto, contando, diciendo a una, armando. Y vos decís, bueno, ¿y cuál fue el motivo? Y separar. Y había problemas personales entre Gaby y otra integrante del grupo. A eso sumale que yo estaba mal físicamente, no podía ni respirar. Yo dije, me desvinculo, me voy. Creo que fue fin de enero, principios de febrero. Gabriela renuncia, dice que se va del grupo. Dice, yo me voy
y les dejo los botes, el proyecto y todo lo que logramos a ustedes. Plantea como que deja los botes, en realidad los botes eran del grupo, digamos, pero bueno. Le dije, mirá, a mí no me parece que las chicas queden sin coacheo, yo voy a seguir adelante con esto. Porque obviamente era como que Gabriela era el alma mater que coordinaba y demás. La que tomó, digamos, la posta en el entrenamiento, en la parte de entrenamiento fue Laura. Y yo creo que ahí ya como empezaba a haber rispideces y estaba en pleno el tema de la formación de la asociación, ¿no? Se vuelve a retomar lo de la asociación, pero ya con otras personas, ¿no? En lugar de Gaby. Y ella era la presidenta. Cuando ella se va, tuvimos que volver a presentar los papeles, que la presidenta era Laura, porque nos había quedado todo en banda de nuevo. Ya Gaby está enferma en ese tiempo. Ya del resto no sé, pero yo ya no estaba y estaba en mi casa haciendo mi rehabilitación propia. Ya estábamos en plena pandemia, en junio, julio. Ella solicita en el grupo que volver a entrar. Porque ella cuando se compuso quiso volver, obvio, si era lo que ella había armado. Bueno, el grupo decide que se va a hacer una votación. Una votación un tanto irregular, diría yo. Tampoco entendíamos por qué había que votar cuando había un reglamento que después nos dábamos cuenta que era un reglamento hecho por un grupo de mujeres cuando todavía no era una asociación. Y en ese momento ninguna de las chicas que se autoproclamó presidente, vice o lo que sea, era quién para decidir quién entraba y quién no. Era cierto, era muy injusto lo que estaba sucediendo con ella, muy injusto. Y se hace una votación y en esa votación la mayoría dice que no venga. Estuvo todo muy mezclado, entonces se decide que no, se decide que Gabriela no vuelva. Yo creo que si lo hubieran dejado entrar, aunque se hubieran peleado, hubiéramos gritado, se hubieran puteado, hubiera habido una confrontación real, que a la larga se depurara todo, hubiera sido mucho más sano que lo que sucedió de negarle el ingreso. Y a mí nadie me decía nada. Yo ya veía que me decían, no, nos juntamos para hacer el estatuto. Y yo no tenía participación en nada. Y después, bueno, estuvimos llamando continuamente a personas jurídicas en Viedma, porque claro, todo esto fue en medio de la cuarentena. No podemos salir y menos salir a remar porque somos 10 personas en un bote. Así que bueno, eso se descarta totalmente. Yo les pasaba el entrenamiento por WhatsApp. Nos daba indicaciones de cómo era el entrenamiento, tantas paladas de un brazo, tantas paladas del otro, en ritmo de tanto. Laura le puso muchísima pila durante los meses de pandemia, porque empezó a armar este sistema de entrenamiento por Zoom. Y bueno, cada una en su casa. Agarraba la sillita y empezaba a palear en la sillita. 9, 10, alto, muy bien. Volvimos a practicar la técnica en el banquito. En la mesa del living, con una silla, armábamos como si fuera el bote y practicábamos. Y cuando yo me entero, dije, bueno, ¿quién está al mando de esto? Y digo, bueno, está Laura, ¿qué tal si le escribo? Así que ahí, en junio, tengo un encuentro y una reunión vía Zoom y me reincorporo al grupo Nahuel Rosa. En junio vuelvo a tener contacto con Gabriela, que me invita otra vez a formar parte del proyecto si me interesaba, que estaban saliendo a caminar, cuestiones que permitían en ese momento quizás la cuarentena con el aislamiento y distanciamiento. Entonces decidí, junto con otras compañeras, continuar en el equipo con Gaby. Hay peleas hasta con el tema del nombre. Sí, es muy complicado, porque una es una fundación y otra es una asociación. Más allá de estos fines que son más que loables, como en todo grupo humano hubo algunas diferencias y esas diferencias hoy llevan a confusión porque termina habiendo
2 instituciones con nombres similares. Aquí la aclaración. Gabriela, ¿cómo fue el contacto, el trabajo, las reuniones en estos 7 meses de pandemia? Tratando desde el principio de llevar el protocolo que nos corresponde, somos personas en situación de riesgo, es de rehabilitación y muchas necesitamos seguir rehabilitándonos. Hay equivocaciones por ahí porque hay otro grupo con el mismo nombre. Porque hay una asociación civil Nahuel Rosa de Bote Dragón y otra fundación Proyecto Nahuel Rosa, que es la que lleva a esta persona adelante. Para mí no significa un conflicto en lo personal que haya 2 nombres iguales. No importa si hay 2, 5, no importa. Si el objetivo es realmente mejorar la calidad de vida de las personas o realizar una detección temprana para que todos vivamos mejor, estemos mejor, y no importa cuántos somos, lo importante es que podamos estar. Bueno, y así estamos ahora. 2 grupos separados cumpliendo una función social buena, pero de distinta manera. ¿Sabes qué les digo yo? Chicas, dejen, es mejor. No importa, que ellas sigan, nos hacen propaganda a nosotros. ¿Qué le voy a decir? No le puedo decir otra cosa. Ella está con esas chicas en un proyecto que está haciendo la personería jurídica y todo, y nosotros de otro lado. Ella empieza a formar otro grupo y empezamos a entrenar, que se empezó a entrenar en Lago Gutiérrez, y empezamos de nuevo como al principio, o peor. Si Dios quiere, vamos a volver a tener nuestros botes dragones, de alguna u otra manera. Pero con bote o sin bote, es como decíamos, volvemos a los orígenes. Mira, estamos remando, arriba de unos tachos de pintura, estamos remando. Nos reímos, nos divertimos, tenemos el tercer tiempo, nadie es amigo de nadie. Porque estamos armando la fundación. Hoy hacemos la reunión de la fundación, listo, hay que llevar estos papeles, hay que hacer esto, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la fundación? Que no se cambie la versión del proyecto Nahuel Rosa. Entonces fue ahí fines de octubre que volvimos a remar en Lañire, en el Gutiérrez. Nahuel Rosa hoy sabe, en base a lo que pasó, lo que se quiere. ¿Qué se quiere? Pasarla bien, divertirse, estar bien. Si estoy en condiciones compito, si no estoy en condiciones no compito. Me subo, remo, disfruto, punto. Tiene una historia larga el grupo. Desde empezar remando en seco, empezar a remar en balsa, después poder pasar a los botes. Yo llegué con los botes y ahora estamos remando en balsa otra vez. A mí me parte el corazón a veces igual cuando veo que está en el otro grupo y que las veo que están ahí remando ahora con un gomón, en los tachos y demás. A mí me duele, ¿viste? Porque digo, qué huevada, podríamos estar todos juntas. Podríamos estar todas tranquilas, juntando más personas que estar dividiendo. Pero bueno. Y esto, lo digo ahora y lo dije siempre, están equivocadas. Están equivocadas. Ustedes están equivocadas. Ustedes no saben lo que están haciendo. Se están equivocadas. Cuando ya empezaron esos problemas con personas jurídicas, viene el hurto de los botes. Los botes estaban en Laguna del Trébol. En realidad no estábamos practicando porque estaba nevado. Estaba todo nevado. Y en un momento alguien avisa de que se iban a llevar los botes de Laguna del Trébol. Entonces dije, no se los voy a llevar, está en mi nombre, me voy yo y los busco yo. Ahí nos quisieron robar los botes. En el momento que dijimos, vamos todos, 26 personas éramos para subir los 2 botes. Cargamos todos los botes y los materiales en el tráiler y como el encargado del lugar avisó al otro grupo que nos estábamos llevando los botes. Salimos todas disparadas a ver qué pasaba con el tema de los botes. Y ahí viene Migré con toda la película, Sherlock Holmes, con toda la investigación y todo lo que pasó. Como habíamos hecho la denuncia de que los botes se los estaban sacando sin autorización, en el kilómetro 13 la policía los para. Los botes ya estaban en la ruta, así que paré
pegué una vuelta en U con el auto. Hacen un operativo estilo narcotráfico, te cortan la ruta y nos pararon, nos tuvieron 5 horas detenidas. Nos paró la policía, nos hicieron toda una denuncia. Ahí empezamos con toda la parte judicial. Porque los botes se los dan a Nahuel Rosa. Es así, no es que los botes son nuestros, los botes son de Nahuel Rosa. Vuelvo a decirte que en el acta está expresado que era para el grupo Nahuel Rosa, a cargo de Gabriela Borraro. Escúchame, la provincia va a dar un bote a una persona. Gabriela Borraro. Hasta el acta dice, para el grupo Proyecto Nahuel Rosa, a nombre de María Gabriela Borraro. ¿A quién se lo dieron a los botes? Ella siempre sintió como que todos los botes, todo era de ella, algo que en realidad nunca fue así. No te estoy diciendo que los botes están a mi nombre. Los botes están a mi nombre. No, o sea, los tenía que recibir alguien, entonces lo recibe ella. Pero no es que los botes son de Gabriela Borraro. La donación ante escribano público está hecho a mi nombre. Los botes entraron en un litigio legal, hay una cuestión legal, hay un juicio de por medio. Ahora, ¿qué pretenden ellas? Que yo agarre y diga, bueno, hago una donación, se los doy a ella. No. Y de momento están bajo custodia de la otra parte del grupo, digamos. Nos autorizaron llevarlos a la guardería de al lado y después nos dieron la tenencia definitiva porque teníamos toda la documentación de la compra de todo el grupo, así que el fiscal nos dio la tenencia definitiva. Pero no saben lo que están haciendo, se están equivocando. Más, pensaron que yo me iba a quedar de brazo cruzado. Yo, por lo mío, cuando estoy convencido de algo, peleo. Y Nahuel Rosa es la extensión mía. Es difícil, es muy difícil y triste, porque toda esa alegría, y yo creo que también tiene que ver un poco la inocencia de uno, de sentir que estas cosas por ahí no pasan, que pasan a otras esferas. Y la verdad que no, pasan en todos los niveles, en todas las agrupaciones, pero fundamentalmente es esto, tiene que ver con el ego de la gente. Hay mucha guerra, mucho ego, mucho ego. Yo, pero es una presión personal, y para mí tiene que ver con los egos. Actitudes para mí es de egos, de los dos lados. Y muchos egos, ¿viste? Yo también tengo el mío. Y el mío voy a defender el proyecto. Yo lo único que quiero es que se respete el proyecto tal como era, porque a mí me costó trabajo. A mí me costó tener que dejar, como dejé a Rosa Fénix en Neuquén, me vine acá, empecé de nuevo, hice todo. Y fue un trabajo que puedo decir, lo hice yo, acompañada por un montón de gente, pero lo hice yo. Y hubo un momento en el cual empezó a hablar de mi proyecto. Nadie me va a poder sacar el proyecto, está registrado. Y tiene razón, ¿por qué? ¿Por qué van a utilizar o le van a sacar por lo que ella tanto trabajó? Claro, viste, ahí empieza la confusión, porque está bien, el proyecto, ¿cuál es el proyecto? Remar arriba de un bote. Bueno, ¿quién lo creó? ¿Ella? No lo creó ella, lo creó el doctor Mackenzie en el 96. Yo hice Nahuel Rosa, yo formé Nahuel Rosa, yo tengo registrado Nahuel Rosa, yo tengo registrada la marca Nahuel Rosa. Que yo lo comparta. ¿Cuál es la figura de ser titular de un proyecto y que es mío? Y todos nosotros, entonces, ¿qué hacemos con el proyecto? ¿Hacemos uso? Está registrado. Es social. ¿Y qué tiene que ver? Pero todo lo social tiene un dueño. El Quijote lo hizo una persona y lo leemos todo. Ya te digo, para mí es el proyecto de Gaby. Fue muy importante y la generadora, pero no fue solo ella, fue un conjunto de gente. En ese momento arrancó con Astrid
y no sé si alguien más, pero fueron las dos caras visibles. Se logró tener los botes porque estábamos todas, porque éramos una red y un equipo. Nadie lo hubiera logrado solo. Yo soy Nahuel Rosa, está bien, pero eso no implica, ¿sí?, que yo no lo haya sabido compartir con los demás. Que no, o sea, no sería un proyecto si no estuviésemos todas nosotras atrás. Una aportaba esto, la otra aportaba esto, y eso no se logra con una sola persona, eso es un equipo, eso es lo que logra un equipo. Todo eso es el grupo Nahuel Rosa, todo eso es el proyecto Nahuel Rosa. Un batallón, porque una sola persona no puede hacer, y es un proyecto de todas. Y yo siempre le decía, mira, no me va a dar satisfacción más grande en la vida cuando uno tiene una idea, la logra motorizar, que avance, qué sé yo, que un día puede decir, yo me puedo ir de acá, y esto sigue, esto creció, siguió solo, se armó y sigue para adelante. Es la satisfacción más grande que puedes tener de tener un proyecto. No es quedármelo agarrado para mí, yo soy el dueño. Listo, si yo estoy o no estoy, esto sigue igual. ¿Necesitan un proyecto? ¿Las ayudo a armar un proyecto? ¿Necesitan un proyecto propio? Las ayudo. Pero no se monten arriba de esto, porque este tiene otro objetivo. Y, o sea, ella quiso irse. A ver, si ella quiso irse porque quería armar otra organización, está en todo su derecho. El proyecto era de todos, era del grupo Nahuel Rosa, que éramos todas. Hagan lo que quieran. Eso y eso lo hice yo. Que yo lo comparta es otra cosa. Pero Mackenzie le tendría que decir a ella que es su proyecto y que ella se lo robó. Y de esto hay que aprender y que salga algo mejor. Pero es difícil, es difícil. Hoy por hoy hay muchos tumores que no son mortales, se convierten como en patologías crónicas que el paciente puede convivir muchos años porque logra frenarse el crecimiento. Esto es salir más fuerte que antes, ¿no? Me parece que es el mensaje final, el decir, nos cuidamos, vamos juntas, estamos atentas, hacemos actividad física, disfrutamos el aire libre y un poco a desmitificar esto de que tuve cáncer y de esta manera, bueno, quedé enferma o estoy enferma o ya quedo aislada de determinadas actividades. El lugar donde estamos ahora, ese fue un regalo del cielo, ese lugar, la verdad que mejor no podíamos encontrarlo. Ahí en la playa sin viento, ahí en Lago Moreno. Así que ahora los botes están en el Lago Moreno. Hicimos una ceremonia con las cabezas, los botes dragones y las colas y empezamos a remar ahí. Y el grupo se empezó a fortalecer. Se empezaron también a pedir disculpas. Se empezaron a asumir las situaciones de roles que tuvo uno en forma equivocada. Esto se pudo hablar. Y también, y que para mí fue recontra sano, más allá que también fue fuerte y doloroso, a decirnos todo lo que pensábamos. Decíamos, bueno, a ver, si pensabas esto, si decías esto, porque hiciste lo otro, bueno, fue como una pasada de factura, pero te digo que fue tremenda y al mismo tiempo creo que fue sanadora. Y eso fortaleció el grupo. Entonces volvimos con otra ola de fuerza, ¿viste? Es otra ola más que va al Lago Moreno, pero ya unidas. Y eso es mucho más que trofeo, ¿viste? Eso es algo que no lo puedes explicar, pues se siente que hubo mucho trabajo grupal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se está recuperando la energía de grupo y de horizontalidad. Volví al grupo después de un poco más de un año porque extrañaba mucho la actividad, me había ido muy triste por un montón de cosas que pasaron y bueno, tuvo que pasar todo ese año, además en cuarentena, de curar heridas, de cerrar heridas abiertas y bueno, y además las chicas en ese periodo que yo no estuve, armaron la asociación civil y me parece que las cosas están mucho más claras y el grupo está más consolidado y más enfocado en el objetivo inicial que empezamos allá hace tanto tiempo. Continuar con el proyecto y los objetivos que tenemos
va a ser un bien para todas. Es una asociación, hay socios, hay una cuota que hay que pagar. Lo nuestro es una fundación, es libre, gratuito, solidario, es distinto. Soy de las que hacen, no de las que hablan. Ese es el problema también. No me voy a quedar diciendo, ay, porque no. Hacé. Yo voy a hacer. Y estoy haciendo por mí, y lo estoy haciendo por mis compañeras que son las que realmente saben lo que es, lo que pretende Nahuel Rosa. Nahuel Rosa tiene esta idea de haber pasado por un tamiz y bueno, un grueso quedó de un lado, lo finito quedó del otro y sigue avanzando, cada uno con diferentes intenciones. Y no, ¿ves? El resto, allá ella. No me voy a... Una lástima, porque... Es una lástima. Se equivocaron. Con la doctora Inés Garate, oncóloga. Inés, ¿qué es así, básicamente, y para entenderlo fácilmente, el cáncer de mama? No sabemos la causa original de cualquier tipo de tumor, lo que sí sabemos que en general todos nacemos con células cancerosas en el cuerpo. ¿Qué son? ¿Células que se degeneran, células que se forman mal y que se van juntando y van formando ese tumor? Una sola célula es la que se maligniza. Esa se multiplica en 2 en 4, 4 en 8 y así va creciendo. Después son 1 millón que se multiplican por 1 millón. Entonces ahí el crecimiento es mucho más rápido. Claro. Me quedo esto detenida, ¿no? En que no se sabe de esa primer célula, ¿no?, que empieza a ser cancerígena, que no se sabe por qué se tiene que manifestar de esa forma, ¿no? Y cuánto tiene que ver la parte emocional y psicológica. Es muy importante eso. Muchos te dicen, mira, me separé y al tiempo me pasó esto. Tuve un paciente que me dijo, mi tumor tiene nombre y apellido. Fue un familiar que compró una disputa económica y me separó de mi hermana y yo al tiempo me enfermé. Nuestra mente enferma nuestro cuerpo. Exactamente. Es así. Lo que pasa es que cuando está enfermo nuestro cuerpo, nuestra mente puede revertir la situación, nuestra parte psicológica, si yo decido tener este cambio de actitud psicológica. Lo revierte. Lo revierte. Y hay pacientes que te dicen, le agradezco al cáncer que tuve porque yo cambié todo. Ajá. O le doy gracias a la enfermedad que me hizo ver un montón de cosas. Y por otro lado, tenés personas que pasan su tumor y no cambiaron nada. Y vos decís, pobre, no le sirvió de nada. Porque yo siempre digo que de las experiencias negativas hay que sacar lo positivo. Porque si no, no sirvió tener una experiencia negativa.